Estamos de regreso aquí en nuestro programa con el doctor Ramni Pichardo. Pueden contactarnos a los teléfonos 809-531-1701. Exactamente. 809-531-5508. También desde el interior sin cargos, 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Sí, para que Jennifer lo pueda ver. Estamos conversando con el doctor Ramni Pichardo sobre cáncer colorectal. A mí me gustaría, doctor, ya usted estaba hablando de los síntomas del cáncer de colon, pero cuando una persona, antes de ser diagnosticado, o sea, tengo esos síntomas, si pierde mucho tiempo o en ir a consulta médica, ¿cuáles serían los resultados para ese paciente? Sí, es bueno saber que este es uno de los tumores o cáncer más prevenibles que hay, dado que da siempre en los pacientes ya mayores de 50 años. Es decir, que si tenemos en una familia donde no ha habido ningún tipo de este tipo de tumor, tenemos pocas posibilidades de haber tenido algún tipo de incidencia. Lo ideal es que siempre acudamos a nuestro médico de cabecera, en este caso sería el gastroenterólogo. Le comenzamos a decir que ya hemos superado los 50 años, que hemos tenido uno o varios episodios de estreñimiento en la vida, y lo ideal es hacer la primera colonoscopía a partir de los 50 años, que es un estudio que se hace de manera ambulatoria, introduciendo una pequeña cámara por el ano, y se puede rastrear todo nuestro colon. Si el paciente no tiene ningún tipo de problema en este estudio, tiene la ventaja de que se puede realizar solamente cada 5 años. Y con este estudio podemos eliminar hasta en un 90% la posibilidad de padecer este tipo de tumor. Dado que este tumor crece de manera muy lenta y puede dar mucho chance al médico, tanto al gastroenterólogo como al cirujano oncólogo, a poder diagnosticarlo y tratarlo sin tener ningún tipo de cirugía. En el caso del sexo, los hombres son los que afecta más a los hombres, más tienen este tipo de enfermedad, debido a que tienden a tener más obesidad, ingieren más comidas chatarra, les gustan más las bebidas alcohólicas, aunque últimamente se ha habido que la mujer también está subiendo la incidencia, dado que ya la mujer está un poquito más libre también a los hábitos tóxicos como el cigarrillo, etcétera. Es bueno saber que la raza negra, como nosotros dominicanos que tenemos una descendencia mulata, también son los que tienden a tener más este tipo de problemas. Y también es bueno saber que si ya un paciente padece esta enfermedad, solamente el 39 a 40% puede sobrevivir por encima de los 5 años. Es decir, es bueno saber que esta enfermedad hay que detectarla a tiempo, porque muchas veces los médicos no tenemos todas las herramientas para poder curarla, ya cuando está padeciendo una etapa 3 o una etapa 4, diagnosticado tarde, los pacientes. ¿Usted tiene una pregunta, Ana? Sí, doctor, ¿y cómo podemos prevenir? Porque nosotros tendemos a ir al médico ya cuando casi no hay tiempo de hacer nada. ¿Cómo podemos prevenir padecer esta enfermedad? Esta enfermedad se previene principalmente tomando muchos líquidos. Es bueno sobrepasar los 10 vasos al día, y más que vivimos en países tropicales donde tenemos a tener mayor sudoración. También el ejercicio. Esta es una enfermedad que se inclina más a la obesidad y al sedentarismo. Por tanto, todo paciente que tenga factor de riesgo, si no hace ejercicio, si no come saludable, si no mantiene un ritmo de vida constante, tiene más factores que puede conllevar a esta enfermedad. Algo importante es las comidas muy procesadas, las comidas callejeras, las comidas que vienen prefabricadas, que solamente se calientan a nivel del microondas. Todo eso tienen insumos que pueden afectar mucho lo que es la mucosa colónica. Realmente la gente, por la rapidez con la que anda, doctor, como usted dice ahora, la gente que siempre está calentando comida, que calentamos comida en microondas, lo correcto sería, por ejemplo, en mi caso yo, que hago mi alimentos el mismo día que me lo voy a comer, muchísimas veces yo lo caliento. Lo correcto no sería calentarlo en el microondas, sino calentarlo en la estufa. ¿Cuál sería lo correcto? Hasta ahora no ha habido estadísticas que nos digan que la comida cocida en microondas hace daño. Porque sabemos que lo que hace el microondas es que las ondas de radio cruzan los alimentos, causan una fricción en las moléculas o los átomos, y eso causa calor. Lo que sí es recomendable es que las comidas que se lleven al microondas tengan suficiente humedad. Por ejemplo, que no la llevemos totalmente deshidratada.
Okay. Que pues rociarle un poquito de agua. Le rociamos un poquito de agua a la carne, al arroz, siempre y cuando sea seca. Y que si son vegetales, lo ideal es comérselo ya a temperatura ambiente, que no sean muy cocidos, porque los vegetales mientras más los cocemos pierden nutrientes y no hacen más daño. Pero no se ha demostrado daños así directamente al ser humano. Y el tipo de envase, porque se habla mucho del plástico calentado que puede emitir eso. Sí, el microondas no se debe introducir ningún tipo de plástico que no sea avalado por las leyes internacionales, ni tampoco calentar la comida en metal, ni calentarla tampoco en loza. Porque la loza no calienta, entonces tú estás comiendo un alimento que puede estar contaminado y el metal puede hacer una reacción eléctrica y puede causar incluso una explosión del microondas. Ok, doctor, los pólipos en el colon o en el recto, cuénteme de esto. Muchas personas que padecen de pólipos. Sí, primeramente la mucosa colónica no debe tener pólipos. Los pólipos son anormalidades de la mucosa, es cuando ya se eleva la pared de la mucosa y forma lo que le decimos nosotros en el ámbito popular una tetica de carne. Ese pólipo, si no es diagnosticado a tiempo, la misma fricción que va produciendo la heces fecal cuando pasan por la luz intestinal puede producir inflamación del pólipo. Entonces, esa inflamación constante de un pólipo de 3 a 5 años puede desarrollar lo que es el cáncer de colon. Es decir, que como hemos mencionado, esta enfermedad se puede prevenir siempre y cuando nosotros podamos hacer este tipo de estudio preventivo a partir de los 50 años, porque ese es donde mayor incidencia tiene. Es decir, un pólipo da un chance a un gastroenterólogo de poder hacer un diagnóstico hasta de 3 a 5 años. Ese pólipo puede cambiar, puede ir cambiando su nombre según el grado de maduración que tenga el pólipo. Entonces puede ser al principio adenomatoso, luego túbulo velloso, y ahí ya es donde se origina el tumor in situ o cáncer in situ de lo que es el colon. Quiere decir, doctor, que si usted su gastro le diagnostica que usted tiene pólipos en el colon o en el recto y son extirpados con una colonoscopía, ¿podrían una nueva vez volver a salirle esos pólipos? ¿Y por qué? Normalmente los pólipos de base fina, los pólipos que no son de base ancha, solamente con la colonoscopía o la resección transanal con endoscopía se pueden sanar al 100%. Es decir, que un paciente que tenga un pólipo que no sea de base ancha, que sea un pólipo pediculado, con la simple extirpación con una asa diatérmica se puede sanar en un 100%. Ya cuando esos pólipos son de base ancha y que ya tienen más de 3 a 5 años, que es lo típico en nuestro país, que la gente no se chequea antes de enfermarse, ya el tumor ha invadido ya la mucosa, incluso la muscular propia del colon, y llegar a ser un tumor invasivo, donde ya el tratamiento sí es ya un tratamiento más avanzado con cirugía, incluso hasta quimioterapia. Ha dicho el doctor Ramli, que está aquí con nosotros, que si usted tiene más de 60 años y consume la carne roja también, doctor. Todo tipo de carne muy procesada, porque se dice que la carne muy a la parrilla, muy carbonizada, es la que tiende a hacer más efectos secundarios. Y la carne roja, claro que sí, porque sabemos que tarda hasta 7 días para hacer una digestión completa. La carne blanca, tipo pollo, tipo ave, podemos hacer una digestión hasta en 24 horas. Pero cuando ingerimos carne roja, esos filetes, esa carne a la brasa, duramos hasta 7 días para digerir. El colon hace una forma de agarrarla con la mucosa para que el cuerpo pueda seguir trabajando y las otras comidas puedan seguir directo al tracto ya de desecho. Y esa carne dura 7 y 8 días pegada a la mucosa intestinal. Entonces, doctor, ¿cuántas veces a la semana sería recomendable que consumiéramos ese tipo de carne? Siempre la literatura recomienda de 1 a 2 veces por semana de tipo de carne, principalmente ya la carne magra, porque si ya está triturada, así como si fuera la carne molida, hace muchísimo menos daño porque ya está bien procesada, bien picadita, pequeña. Pero imagínense los filetes que ya el mismo ser humano que lo va cortando, y muchas veces el término medio, que es el favorito de todos, esa carne dura mucho tiempo para procesarse. Si usted tiene algún pólipo colorectal, si usted tiene alguna enfermedad inflamatoria en el colon o el recto, estamos hablando de colon
de cáncer colorectal con el doctor Ranley Pichardo. Llámenos al 809-531-1701, 809-531-5508. También desde el interior sin cargos, 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Nuestro experto aquí le va a dar la respuesta a su pregunta. También quiero preguntarle, doctor, ¿el cáncer de colon tiene antecedentes familiares hereditarios? Sí. Como hemos dicho, si un paciente no tiene ningún familiar que haya tenido cáncer de colon, puede estar tranquilo y a partir de los 50 años comenzar su chequeo periódico. Pero si ya en la familia ha habido un caso, 2 casos, incluso hasta jóvenes y niños pueden padecer esta enfermedad. Es decir, el factor hereditario es importante, dado que hay una patología que se llama la poliposis familiar congénita, que es en los propios genes del individuo que nace esta enfermedad y se puede desarrollar incluso en la niñez. Hemos tenido casos en niños, en adolescentes, en casos en jóvenes de 20, 30 años, que incluso ha habido que extirpar todo el colon y estos pacientes ya de por vida van a estar sin este órgano en su organismo. Es decir, que los factores genéticos son importantes. Ya después que hay un solo familiar diagnosticado en la familia con cáncer de colon, lo recomendable es que todos los familiares se hagan la primera colonoscopía. Porque hemos visto en familias, yo he tenido familias en el interior, como en Baní, en Asua, en el Samaná, que al diagnosticar un familiar y hemos diagnosticado 3 y más tumores en los otros familiares, que no lo sabían, que estaban muy bien, estaban incluso dándole apoyo familiar, y se le hizo la recomendación que todos hicieran una primera colonoscopía, y entre ellos encontramos de un 20 al 30% ya con enfermedad instaurada. ¿Y puede ser asintomático, doctor? Totalmente asintomático. El cáncer tiene esa virtud que le encanta estar lo más sigiloso, lo más calladito posible, porque eso es para él poder crecer y que el ser humano no se dé ni cuenta de que lo tiene en su interior. Nuestro señor director tiene una pregunta para nuestro invitado del día de hoy. Adelante, señor director. Tengo 2 preocupaciones. Escuchándole hablar, como que se despiertan algunas preguntas. Claro. ¿Qué tan frecuente en la población es el cáncer? ¿Y qué tanto influye la alimentación? Sí. Como hemos mencionado, es el 4º cáncer. Es decir, primero está el famoso cáncer de mama en la mujer y de próstata en el hombre. Luego sigue el cáncer de pulmón. Luego sigue el cáncer cervicuterino, que es el de la matriz de la mujer. Y en el 4º lugar tenemos nuestro amiguito, el cáncer de colon. Es decir, es bastante frecuente en la población. En Estados Unidos anualmente se diagnostican entre 135,000 casos nuevos. De esos, 95,000 son de colon y 29,000 son de recto. Porque es bueno mencionar que el colon tiene 5 partes. Entonces, la primera parte es la parte que se llama el ciego. Luego sigue el colon ascendente, que están del lado derecho, es decir, justamente debajo de nuestras costillas. Luego sigue el transverso, que es el que cruza de lado a lado, por debajo de lo que es la parrilla costal. Luego viene el colon descendente, que está del lado izquierdo, el colon sigmoides, y el final es el recto y el ano. Es decir, el colon tiene 5 partes donde puede padecer la mayor cantidad de patología. De esa patología, solamente la parte izquierda del colon representa aproximadamente el 50 al 60% de todos los cánceres a nivel del colon. Entonces es bueno saber que de esos 135,000 mueren más o menos el 60% anual. Por eso es que se considera la segunda causa de muerte a nivel mundial. Por eso es que cuando tenemos este tipo de cáncer debemos dar un tratamiento lo más pronto posible, porque la tasa de sobrevivencia es muy mala. Y entonces, doctor, ¿cuál sería el tipo de tratamiento para cada caso? Porque supongo que según vaya la etapa, va a haber un tratamiento. Lo más temible son los cánceres que son totalmente asintomáticos, los cánceres del colon derecho, es decir, el cáncer de ciego, el cáncer de colon ascendente, incluso de ángulo hepático del colon, son los más silentes, porque esas son la parte más dilatada del colon y para hacer ya un grado de obstrucción tienen grandes tamaños. Los cánceres más frecuentes, los que más se diagnostican son el lado izquierdo, porque al ser poco más estrecho, cuando ya la heces fecal quiere pasar y el pólipo ya lo está impidiendo, ya el paciente comienza a tener dificultades evacuatorias, dolor abdominal, distensión, y acude de manera más rápida a lo que es la consulta médica.
como hemos mencionado, esto es un cáncer terrible. Esta semana hubo uno de los artistas muy famosos de nosotros, Luchi Vicioso, que falleció de esta patología. Es para que vean que no importa el dinero, la clase social, nada de eso influye. En este tipo de tumores lo más importante es la predisposición genética y los hábitos alimenticios del paciente. Doctor, en el caso de Luchi Vicioso, según las informaciones que recopilamos los periodistas, ella se negó a que le dieran quimioterapia. ¿Esto puede influir en que la persona pues muera más rápido, su vida se extienda? O sea, ¿cuál es el proceso de negarse a recibir un tratamiento? Aunque no sé específicamente el grado que tenía la enfermedad, solamente por tener el conocimiento de que iba a recibir quimioterapia significa que estaba en una etapa avanzada, una etapa 2B, 3 en adelante. Entonces eso significa que ella ya tenía o muy grande el tumor o ya tenía ganglios afectados o incluso el hígado. Porque el cáncer de colon tiende a dar metástasis primero a la periferia, los ganglios que están alrededor, y luego sale hacia el hígado. Entonces cuando ya llega al hígado se denomina metástasis, donde ya es un grado 4 de la enfermedad, que aunque se haga una buena cirugía curativa, no es suficiente. Hay que dar adicional quimioterapia. Incluso muchas veces se necesita cirugía de hígado para poder garantizar una tasa de recuperación óptima a estos pacientes. Usted en su consulta, doctor, son muchos los pacientes que acuden con síntomas quizás con esta condición. Sí, en mi consulta es él tiene el segundo lugar, los trastornos digestivos, porque trabajo en una unidad de gastro, que trabajamos tanto los gastroenterólogos con los oncólogos unidos. Luego de la mama, en mi caso es la segunda consulta, es la segunda cirugía que hago también a nivel privado. Es decir, que si lo detectamos a tiempo tenemos toda la ventaja. Gracias a Dios, el gran volumen que tengo en los pacientes llegan en etapa temprana, porque son pacientes privados, pacientes que tienen un seguro médico, pacientes que tienen acceso a una información un poquito más detallada, gente que han nacido ya en la era tecnológica de los 70, 80 para acá, donde son personas que tienen mayor conocimiento, han tenido familiares enfermos, ya van al médico con un poquito más de conocimiento. Pero si nos vamos a nivel hospitalario, a nivel ya de clase social baja, mucha gente desconoce los síntomas de esta enfermedad, cree que es habitual tener un estreñimiento, cree que es normal sangrar, creen que un hemorroide no es nada, y le dan una subvaluación a esta enfermedad, y ya cuando ya comienzan a perder peso, comienzan ya a tener sangrado muy abundante, que es cuando realmente acuden a las consultas de hospitales. El estrés, como decía el señor director, ahorita influye, doctor. El estrés está involucrado en todas las patologías, no solamente cáncer, en todas las patologías. Incluso como mencionamos ahorita en el vitiligo, en toda la enfermedad influye el estrés. El estrés aumenta la oxidación celular y eso produce que haya más desechos. Si no tenemos un buen mecanismo de eliminar nuestros desechos, nuestros radicales libres, como también se denomina, entonces tendemos a tener más enfermedades, no solamente cáncer, son personas que sufren mucho de gripe, de neumonía, que le da episodios diarreicos muchas veces en la vida, que hay que internarlo 5 o 6 ocasiones en la vida. ¿Por qué? Porque el estrés agudiza cualquier enfermedad, influye de manera, en más de un 100% en cualquier enfermedad, influye bastante. Así es. Usted está viendo las señas que están haciendo aquí en cabina, doctora. Sí. La joven aquí. Por eso que hay que hacer formas de desahogo, hay que tener ocio, hay que hacer deporte, ver juegos de pelota, que las mujeres entiendan que nosotros somos también un poco liberales los fines de semana, etc. Y nosotras también podemos hacer actividades sociales. Doctora, entonces vayan a la playa. Claro, vayan al softball, ustedes apoyen a los pónganse a ustedes a hacerle. Doctor, una persona, por ejemplo, que acostumbra a estar estreñida, por ejemplo, estoy en el campo, estoy estreñida, no puedo evacuar, bueno, me automediqué en la casa, pero vuelvo y me estriño y no voy al doctor. O sea, ¿qué pasa con ese paciente? ¿Tiene que cambiar su hábito alimenticio? ¿Qué debe de comer para no estreñirse? Una de las cosas básicas es primero acudir a una consulta especializada con el gastroenterólogo, que es el médico de los intestinos, de todo. Entonces, ese médico le va a hacer por escrito y también hace un conversatorio diciéndole todo lo que va a ser beneficio para su cuerpo. Le va a comenzar a decir cómo comer. Por ejemplo, cuando van los pacientes a mi consulta, yo siempre les explico cómo comer, que es bueno comer a una hora fija, es bueno beber líquidos antes de las comidas, es bueno
beber líquido después de las comidas. Porque hay un mito que dice que no se puede tomar. Que no se puede tomar algo durante la comida. Mi Entonces mamá. todo eso influye. Entonces uno lo que le dice, bueno, bébete un vaso de agua media hora antes del desayuno, media hora antes de las comidas, media hora antes de la cena, y ya estamos garantizando 3 vasos. Luego le decimos, bébete un vaso de agua 1 hora después de la comida, del desayuno y la cena, ya estamos garantizando 6 vasos. Y le decimos, bébete un vaso entre las comidas, y ya estamos garantizando 9 vasos al día. Entonces, con eso es una forma fácil, temática, de que un paciente, aunque no quiera el sabor del agua, porque muchas veces no le gusta el sabor del agua, el sabor metálico que muchas veces tiene el agua, entonces le decimos, está bien, échale cualquier colorante, échale cualquier fruta, échale avena para que le cambie el sabor al agua, pero bebe agua. Que no sea refresco, que no sea alcohol, no sea cerveza, porque ese líquido no se considera ningún tipo de agua. Te digo, señor director, agua. Agua. Vamos a agradecer a Yomaira, que está con nosotros en vivo, también a Stephanie Villanueva, a Robert Tel, también a Indrick Mogollón 70, a Emberosca, un saludo para ti, manito, que está en sintonía con nosotros. Nosotros nos vamos a una segunda pausa. Dígame, señor. Dígame, señor. Miren el señor director aquí, que ustedes no lo conocen. Claro que sí. Antes y durante la comida, en la gastronomía se tiene por costumbre que cuando se come carne, se toma vino. ¿Se puede hacer esa combinación? Pero no en exceso, señor director. Siempre y cuando sea una copita, porque si nos vamos a beber una botella de vino, ya estamos introduciendo aproximadamente 800 mililitros de líquido al organismo. Lo ideal es una copita cuando se vaya a comer. Acuérdense que tenemos una herencia gastronómica europea, donde todavía muchos dominicanos al mediodía están tomando vino. Pero que no sobrepase una copita, por favor. Oye, señor director. Y que no sea combinado con otro tipo de alcohol, porque a veces empiezan con el vino y luego siguen con la cerveza. Después siguen con el ron, etc. Tiene esta costumbre de tomarse una cerveza a la hora del almuerzo. Sí. Señor. Usted va al restaurante y pide un corte de carne, entonces esa carne. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Pero no en exceso, señor No director. tomarse la botella, te pide una copa de vino. No es la botella. No la botella completa. Esto, señores, ¿no? Hay que tomar en cuenta todas las recomendaciones que está haciendo nuestro invitado, porque como dice él, el cáncer de colon es el 4º. O sea, que eso es mucho. O sea, yo Es pensaba... una realidad. Y es una Y realidad. es el segundo que mata. Es decir, que no tanto importante es que sea el 4º, sino el segundo que mata. Es decir, que aunque tengamos toda la tecnología que tenemos en el momento, a veces hacemos todo y el paciente lamentablemente se nos va. Sí. O sea, hay que tener mucho cuidado, hay que prevenirlo con más delicadeza que otro cáncer muy manejable, como el de próstata, que muchas veces mueren 20 años después que le diagnostican. Es decir, no es como que a los 5 años posiblemente ya esté bajo la tierra. Señores, vamos a una segunda pausa comercial. Estamos conversando con el Dr. Ranley Pichardo sobre cáncer colorectal. Ya regresamos. En breve regresamos con Actualidad Médica. Bueno, yo tengo... Bébete tu vinito, pero uno a uno. No siga ahí. Pero doctor, óigame, en mi caso personal, yo me he hecho como algunas 70 colonoscopías, fuera de relajo, en mi vida, de verdad. Tiene una cerca de tu casa. No, el doctor Alejandro tocó de mi gastro, me he quedado con él, Sí. después que anduve muchos, y él me ha Pero ayudado siempre ha bastante. sido así. Pero a mí me salían los pólipos, me lo estirpaban. Entonces ya como que no me salen pólipos, pero me estriño. Pero no es que te salía el mismo. Si no salía otro en otro lugar y tal vez tú pensabas, bueno, fue el mismo que repolló. Entonces eso pasa a veces. Entonces yo no puedo comer lácteos, o sea, no puedo ingerir lácteos. No, tú eres intolerante a la lactosa, eso es Y otra al cosa. arroz. A la harina también. La harina me estriñe, pero eso es flash. O sea, yo me comí ahora una harina negrito, un chin, Sí, que sí, tienen sí. una leche carnegie y ya, y eso me mató. Sí, sí, Eso sí, pero sí. dije que Te mira, que inflama, media ¿verdad? hora, que en una hora, eso ya a los 10 minutos ya yo estoy lista. Ujú. No puedo, mi cuerpo lo rechaza eso. Claro, claro. Hay personas así, hay otras personas que es lo contrario. Entonces después Te da diarrea. fui a un proctólogo. Ujú. Entonces me dijo que yo tenía hemorroides tipo 2 fue, pero que eso no era operable. Entonces me mandó a hacer el estudio de la intolerancia, que sé yo, que sé yo Ujú. cuánto. Pero es que hay unos alimentos que yo no entiendo. Tú lo que nosotros recomendamos es que lo vayan anotando. Eso es lo que yo estoy Lo que haciendo. te va haciendo daño. Y tú lo vas sacando de la dieta uno a uno.
y lo vas sustituyendo por otro. Por ejemplo, a mí no me gusta Pero el ya nunca he guineíto. sangrado. Entonces tú dices, me voy a comer el guineíto porque yo sé que la yuca me hace daño. Sí, pero yo Entonces, nunca he touch. sangrado, gracias a Dios. Porque no son pólipos que tienen profundidad, son Y superficiales. todo lo mío por dentro, nada por fuera. No, regularmente por fuera nunca hay problema. En el 1% de los casos hay unos tumores que nacen por fuera. Sí, que ajá. Doctor, se llaman cuando- tumores Gis. Cuando ya no es operable, porque yo tengo el caso de mi Pero tú se lo vas a suegro. preguntar en el aire, pregúntaselo Ok. ahorita. Lo puedes preguntar en gracias. el aire. Ah, Sí. Ya cuando no es Porque yo no operable, me sé bien cuál es la... El cuadro clínico, no, tú le No. preguntas con una persona que cuando joven tomaba mucho alcohol, porque ahora fue diagnosticado con la enfermedad, que si tiene que ver con este ritmo de Ya vida que tiene como llevaba. 68 años. Sí, entonces él dijo que después de los Ese es el pro- 60, ese es el 50, promedio. Y después de los tiene 50, otras la quiere llegar a los complicaciones 50, de ¿verdad? salud. el promedio son 68 en el hombre y 72 en la mujer. Ese es el promedio. Y más de los 50. Tú lo que puedes preguntar es, doctor, si ya una persona está muy avanzada y no es operable, ¿qué debemos hacer? ¿Ya? Vamos ahí. Actualidad Seguimos. Mira, entra con estos comerciales, aprende. Para yo me gano una comida, dale de caña. Para que le den el tiempo. Vamos. 3, 2, 1, dale. Gracias por continuar con nosotros aquí en Actualidad Médica. El doctor Ranley Pichardo es nuestro invitado del día de hoy. Estamos hablando sobre cáncer colorectal. Ana. Sí, agradecerle a la a Urología Láser Avanzada del doctor Pablo Mateo, al Ministerio de Educación, a la Administradora de Riesgos Laborables de Salud Segura y a la Dirección General de Impuestos Internos por permitirnos estar aquí. Así es, también agradecerle a todos ustedes su fidelidad por los 106.9 FM para Santo Domingo, 102.7 FM para todo el país. Ana, tenía una pregunta para nuestro invitado. Sí, preguntarle al doctor, yo tengo un familiar que ya fue diagnosticado en una etapa muy avanzada y ya no es operable y tiene otras complicaciones de salud, tiene aproximadamente 68 años. ¿Qué se puede hacer ya en ese caso para cómo seguir su vida? Porque si ya no tiene No, la posibilidad, Y tú me decías fuera del aire que ese paciente pues sí, consumía tomaba mucho mucho alcohol en la juventud, pero tiene como 30 o 35 años que no consume alcohol, que también eso es uno de los factores que tenía entendido que Sí. influye. El alcohol, igual que el cigarrillo, aunque hayan tomado una sola vez en la vida o un solo cigarrillo, ya guarda una memoria de daño. Okay. Entonces, aunque haya tomado alcohol en la juventud y ahora no esté tomando, ese daño que le provocó el alcohol a nivel celular se mantiene. Eso es bueno saberlo. Ah, no, doctor, yo dejé de fumar. Y cuando usted le pregunta, fue el día anterior a la consulta suya. Es decir, sigue siendo fumador, aunque lo haya dejado ayer, en 10 años, 20 años. Nosotros lo consideramos como un fumador, igual que el alcohol. Okay. Cuando ya el cáncer es avanzado, que ya ha superado la tercer o el cuarto grado, se considera que no es operable porque puede involucrar órganos cercanos que estén pegados al tumor y al momento de la cirugía el riesgo de mortalidad aumenta. Entonces, nosotros los médicos hablamos con el paciente, hablamos con los familiares y le decimos no se puede operar el paciente. Eso significa que hay otros métodos de tratamiento que Exacto. utilizamos para poder amortiguar la enfermedad, como es la buena nutrición, como es la quimioterapia, la radioterapia y la radiofrecuencia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si el cáncer está bien cerca del recto, le damos la radioterapia, que es un tratamiento que va a aplacar el cáncer, va a disminuir la irrigación y puede dar chance después del tratamiento a ser operable. Si ya está muy lejos del ano, está por encima de los 20 centímetros, entonces lo que hacemos es que hacemos una colostomía, hacemos una pequeña abertura para que el paciente pueda evacuar porque el cáncer lo está obstruyendo y también le ofrecemos los tratamientos que ya hemos mencionado, como una nutrición, una quimioterapia y hacemos una revalorización de esta enfermedad en 3 a 6 meses. Si vemos que el paciente luego califica, entonces le ofrecemos el tratamiento quirúrgico. Si a pesar de esto la enfermedad sigue haciendo daño, entonces lo que hacemos es el manejo paliativo, lo que significa que le damos medicina para que no le duela, Exacto. lo seguimos alimentando y hacemos que tenga una sobrevida en buena calidad de vida. Exacto, la calidad de vida. La que calidad nos de vida. preocupa. Regularmente los pacientes diagnosticados, doctor, se someten a todo el tratamiento que le indican los especialistas. Regularmente el paciente ya cuando está enfermo accede, cuando es preventivo no.
Cuando es preventivo uno le dice, mira, hay que quitar ese pedazo de colon porque hay posibilidad de tener una enfermedad mañana. Ahí ellos firman el expediente y dicen, no doctor, yo no quiero hacerme nada, yo voy a esperar. Al igual que el paciente ya muy avanzado, cuando usted le explica hay que quitar el colon, hay que dejar un hoyito por fuera, hay que ponerte un hoyito para el estómago para alimentarte porque ya tú estás muy débil, ya tú no puedes masticar adecuadamente. Estos son pacientes también o familiares que se rehúsan al tratamiento. Es decir, en ambos extremos de la enfermedad, el paciente a veces o el familiar dice no me haga nada. Porque en el dominicano todavía hay mucha expectativa de que una quimioterapia puede deteriorar más al paciente de lo que está. Entonces, gracias a Dios eso no es así. Ya tenemos mucha quimioterapia, mucha hormonoterapia, mucha inmunoterapia que ha ido influyendo en que hace menos daño al paciente y hace buenos efectos contra el cáncer. Es decir, nunca tengan miedo a que el médico le ofrezca. Usted lo que le puede preguntar si ese hace la misma agresividad que otro medicamento en la antigüedad. Entonces, doctor, ese es el que tumba el pelo, doctor, ese es el que debilita, que da mucha diarrea. Porque yo tengo entendido que hay otro que ahora viene en pastillas, que no da diarrea, que duele menos, que hace menos daño. Y ya, gracias a la tecnología, aunque son un poquito más costosos, son fármacos, se pueden ofrecer y hacen la misma efectividad que la quimioterapia de antes que se le ponía por la vía endovenosa. Jenny, ¿tú tienes una pregunta? Sí, una pregunta. ¿Cómo una persona se da cuenta ya que tiene este tipo de problemas? ¿Cómo una persona decide ir al médico? ¿Cuándo una persona se da cuenta que ya es hora de acudir a especialistas? Regularmente la persona vaya cuando tiene síntomas muy exacerbados. Doctor, tengo una semana que no evacuo, 2 semanas. Doctor, cuando evacuo me corto y hago un sangrado que ya usted sabe, no se para. ¿Puede presentar dolor? Doctor, sí, claro. Doctor, cuando voy al baño siento que se me sale el ano. Entonces, esos pacientes son como si fuera una hemorroide gigante, doctor. Como si hago evacuaciones y duro 2 o 3 minutos haciéndome masaje para tratarme de introducirla. Doctor, cuando voy a tener relaciones sexuales, no lo tolero, doctor. Un dolor incontrolable, tanto en la mujer como en el hombre. Doctor, he perdido peso y no sé por qué. Yo me siento totalmente sano, doctor. Y tengo 20 libras menos y estoy comiendo la misma cantidad de comida. ¿Qué está pasando, doctor? Entonces, cuando uno investiga, es un cáncer del colon derecho que tiene 20 o 30 meses haciendo daño y el individuo no se ha dado ni cuenta. Ay, Dios santo. Ni cuenta, y está normal como cualquier adulto, como nosotros. Sano. Usted lo ve que ha perdido peso y no se explica la razón. Y es un cáncer oculto que hay. Cuando investigamos es un cáncer de colon regularmente. Por eso es lo importante, que aunque el paciente, la persona no se sienta nada, acuda a un chequeo al médico, doctor. Sí. Siempre se recomienda un chequeo anual con el médico de cabecera, siempre. Eso está estipulado desde que nacemos. Debemos ir al pediatra, después vamos a ir a nuestro médico internista, después vamos a ir a nuestro urólogo en el hombre, el ginecólogo en la mujer. Es decir, siempre debe haber una interacción entre el médico y el paciente, siempre. Lo que pasa es que el dominicano, como somos un país pobre, que no tenemos mucho conocimiento, no nos gusta ir al médico sano porque nos van a encontrar algo. Mi mamá dice eso. Entonces, es un problema grave. Nosotros tenemos algo y no queremos que nadie lo sepa también. Queremos ir solo al médico, mirar para todos los lados, que no haya un conocido cerca, y más si vamos al urólogo, en el caso del hombre, que se avergüenza, cree que es algo, una intimidad que uno va a tener con ese médico. Entonces son problemas graves que en nuestra sociedad todavía existe. Bueno, tenemos un amigo aquí en este programa que tiene 3 años por ir al urólogo y no hay, usted sabe quién es. Claro, usted sabe muy bien quién es. Y siempre habla del urólogo y no hay urólogas. Hay urólogas. Sí, hay urólogas y muy buenas que son. Y pediatras también que hemos traído aquí, muy buenas. Pero el hombre a veces no quiere que una mujer tampoco lo vea, que lo toque. Prefiere que sea un hombre también. En este caso, igual que ustedes las mujeres prefieren muchas veces el hombre ginecólogo, no la mujer ginecóloga. Nada fácil, doctor. Entonces usted hablaba de los tratamientos que hay ahora que son más modernos, más avanzados, que son más costosos. Sí. Una vez un paciente diagnosticado con cáncer colorectal acepta llevarse tratamiento, luego que termina, ¿cuál es su estado de salud? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Se sana? ¿Se cura? Si se detecta en las primeras etapas, etapa 0, que es la etapa in situ, como mencioné ahorita, el pólipo empezando. Etapa 1, que es el pólipo ya cuando ha involucrado la primera capa de la mucosa y la submucosa, y la etapa 2, la capa muscular.
Si el paciente llega en esas etapas, se puede recuperar hasta en un 90%. Es decir, ese es el gran deseo de cualquier oncólogo, que el paciente llegue en esas primeras 2 o 3 etapas. Ya cuando pasa de ahí, ya las estadísticas mundiales nos van diciendo que la tasa de sobrevida va disminuyendo. Entonces, si el paciente va en esa etapa, muchas veces con la cirugía es más que necesario la curación. Ya con una buena cirugía, una buena resección de esa parte del colon y una buena anastomosis, ya con eso se cura el paciente. Sin embargo, cuando esos pacientes ya encontramos ganglios afectados a nivel regional, encontramos metástasis a nivel del hígado, ya se convierten en pacientes en etapa avanzada que necesitan quimioterapia. Y después que se le da las primeras 4, 5, 6, 7 sesiones de quimioterapia, se siguen haciendo evaluaciones y si vemos que todavía hay enfermedad, se sigue dando quimioterapia. Hay pacientes de esos que llegan a tener 14, 16 quimioterapias porque el cáncer ha resistido el tratamiento. Entonces muchas veces tenemos que nosotros volver a entrar en lo que es el ambiente quirúrgico y hacer recesiones de hígado ya porque el tumor no ha bajado nada el tamaño que tenía en el hígado. Incluso pacientes someterlo a un trasplante hepático. Es decir, el cáncer es una enfermedad que día a día está batallando con nosotros y muchas veces quiere ganar la guerra y nosotros también queremos ganarla y estamos siempre en una batalla constante. Yo creo que aquí lo recomendable entonces es desde temprana edad empezar a tener una vida sana, saludable, hacer ejercicio, comer sano, ¿verdad? Sí, la prevención es lo vital, es lo que debemos siempre fomentar en las escuelas, en las universidades, en estos programas radiales, televisivos, cuestión de que la gente aprenda a prevenir y que cuando ya llegue a una edad que ya el organismo comienza a tener debilidades después de los 40, 50 años, nunca faltar a su consulta anual, que el paciente vaya a su consulta anual y que si en esa consulta anual hay alguno de esos síntomas, ese médico tenga la capacidad de poder decir, vaya al gastro, vaya al oncólogo, vaya al cirujano, cuestión de que el paciente pueda ser diagnosticado, pueda ser tratado y no llega a tener la enfermedad ya tan activa que pueda entonces tener un desenlace fatídico. No, y los padres en casa también hacer nuestro trabajo. Sabemos que llevamos una vida muy agitada, pero no es igual usted cocinar un alimento en su hogar que comer una comida rápida en la calle. O sea, no tienen los mismos procedimientos quizás de limpieza, de nutrición y todo eso. O sea que hay que pensar también que los padres, a pesar de la vida agitada que tenemos que hacer nuestra parte en el hogar. Los alimentos, mientras más procesados, más daño nos hacen. Lo ideal es hacer lo que hacían las abuelitas de nosotros, que cocinaban a leña, cocinaban con las verduras frescas del patio natural, iban y buscaban todos los insumos, la gallina, al patio, el huevo, no tener todo tan comercializado, ya tan industrializado. Y ni echar esos adobos artificiales. Sí, es decir, que todavía sigamos usando nuestros adobos naturales, que el ajo, que la cebolla, que el limón, que incluso hay literatura que dice que curan más de 100 enfermedades. Entonces, ¿por qué comprar todo eso ya procesado? Que el ajo de una marca procesada, que el vinagre de líquido en otra marca procesada y echar todos esos químicos en una cocina. Lo ideal es que todos usemos. La rapidez a veces ha tenido una gran influencia, porque la gente lo que quiere es hacer las cosas rápido, no picar una verdura que dura 10 minutos, sino ya echar lo que se llama la sopita con la verdurita y salir de eso. Entonces todo eso es problemático. O el famoso picapollo de la esquina que nunca se queda, que el mismo que lo cocina mayormente no se lo come. Eso es así, doctor. Si uno de nuestros oyentes quiere una consulta con usted a nivel privado, ¿dónde está usted? Estamos para servirle en el Centro Médico Vista del Jardín, que está ubicado en la Avenida República de Colombia, número 71, frente al Jardín Botánico, en el 3er piso, con los teléfonos 809-563-9923, extensión 3306 y 3309. Repítaselo. 809-563-9923. Bueno, señores, el doctor Randy Pichardo ha sido nuestro invitado en el día de hoy. Cualquier pregunta, sugerencia, comentario a través de las redes sociales, subimos estos videos y asimismo a las redes sociales y a nuestro portal web www.actualidadmedica.com.do, el cual es actualizado a las 24 horas del día. En Vista del Jardín está el doctor. ¿Cuál es el día, doctor? Estamos de lunes a viernes de 8:30 a 12 del mediodía y pueden también contactarme a mis redes sociales @tucirujano-oncólogo RD.
@ tu cirujano oncólogo RD. Ahí el doctor es muy activo en las redes sociales. Sí, siempre estamos subiendo posts a diario, videos en YouTube. Estamos muy activos para siempre orientar a la población. Repítaselo, @ Tu cirujano oncólogo RD. Ahí está Randy Pichardo llevándoles informaciones de interés también en el ámbito de la salud y de su especialidad para que usted trate de llevar una vida sana y trate de evitar el cáncer de colorectal y otras enfermedades. Doctor, muchísimas gracias por venir. Usted Gracias siempre a tan usted. atento con nosotros. Gracias a ustedes y siempre recuerden la prevención es mejor que la curación. Eso es así. Jennifer, muchísimas gracias, mi amor, por venir con nosotros en el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Y usted, Ana querida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ari, por la invitación y esperemos que se repita. Eso es así, señores. Muchísimas gracias al doctor Randy Gracias. Pichardo, a Jennifer Agramonte, también a Ana Campos, nuestro señor director, y a todos ustedes.